Buenos días, estimado estudiante. En esta sesión de clase estaremos estudiando el programa Word. Vamos a ver otra forma de abrir el programa Word y es presionando el atajo de teclado Windows más R. Eso nos va a abrir esta ventanita que es el comando de ejecutar y vamos a escribir el nombre WinWord. Ese nombre corresponde al nombre que es el con el cual se reconoce Word en el comando ejecutar y le damos a aceptar. Es nada más otra forma en la que podemos abrir este programa. Sabemos que cuando nosotros iniciamos Word tenemos la opción de crear un documento en blanco o crear el documento basado en una de estas plantillas. Las plantillas se presentan por categoría: empresa, tarjetas, personal, educación. Entonces en esta clase vamos a ocupar la opción de documento en blanco y vamos a tratar de analizar las pestañas más básicas de Word, ¿verdad? Porque sabemos que Word se agrupa en pestañas. Por defecto se llama documento 1 hasta que nosotros le asignemos otro nombre. Entonces, en la pestaña inicio tenemos las opciones básicas de formato del texto, como lo que es colocar el tipo de letra, el tamaño de la letra. Podemos disminuir acá o aumentar la fuente, colocar negrita, cursiva, subrayado, tachado, lo que es un subíndice o un superíndice. También tenemos las opciones de efectos de texto y tipografía, ¿verdad? Donde tenemos acá lo que es muy parecido a los WordArts. Si queremos agregarle efectos como sombras, reflexión, iluminado al texto o estilo de número, lo que son las ligaduras y los conjuntos de estilos, ¿verdad? Entonces eso, con respecto acá, vemos de que las opciones se subdividen en categorías lógicas. Por ejemplo, acá, si ustedes se fijan hasta acá, hay una categoría lógica que se llama portapapeles. Por acá hay otra categoría lógica que se llama fuente. Por acá hay otra categoría lógica que se llama párrafo y por acá tenemos la opción de estilos y acá las opciones de edición. Entonces vamos a nada más hacer una pequeña práctica. Voy a poner aquí profesora de computación. Vamos a estar trabajando también bastante con los atajos. Por ejemplo, si yo presiono el atajo Control E, ustedes pueden ver que se me selecciona todo mi texto. Entonces con Control E yo voy a definir que el tipo de letra va a ser fuerte. Acá le voy a poner un tamaño de 72, ¿verdad? También puedo ver lo que es lo del color de mi letra, ¿verdad? Puedo ver si le voy a poner alguna especie de subrayado a la letra. Si acá va a estar en el centro o va a estar alineado a la izquierda o a la derecha, o justificado, que significa que tiene casi las mismas proporciones a izquierda y a derecha. Entonces le voy a dar centrado. Y por acá tenemos las opciones de sombreado, pero bueno, ya le aplicamos acá un poco. Entonces vamos a ponerle acá con este botecito de pintura, ¿verdad? Otro tipo de sombreado, porque bueno, acá en el que era como resaltado no hay tantos colores, solo hay algunos. Entonces acá sí ya puedo colocar otros tipos de colores, en más colores inclusive pues puedo ver un color personalizado, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo por ahí. Tenemos también lo que son las viñetas. Las viñetas sirven lógicamente para hacer numeraciones. Si por ejemplo yo quiero enumerar los días de la semana, toco por acá y empiezo mi numeración. Cuando yo presiono Enter, automáticamente se va colocando ese número. Y también si yo en vez de un número clic derecho, vamos a corregir acá, si yo en vez de un número quisiera una viñeta, entonces yo me voy acá. Entonces acá ya coloco la viñeta, inclusive puedo realizar una viñeta personalizada. Muy bien, ahora si ustedes se fijan acá se nos sigue colocando el mismo formato. El formato tiene que ver con el tipo de letra, el tamaño de letra, el color de letra. Si nosotros queremos ya dejar aquí de utilizar ese formato, vamos acá donde dice borrar formato y entonces continuamos escribiendo en el tipo de letra
que teníamos al inicio de empezar a realizar en nuestro trabajo, ¿verdad? Por acá tenemos otras opciones como son otras listas multinivel, de aplicar lo que es sangría, aumentar sangría. Aumentar sangría, si ustedes se fijan, nada más es que el texto va tomando un poquito más de margen, que casi siempre eso se hace, por ejemplo, cuando uno inicia párrafo, decir también cómo va a estar organizado el texto y los estilos, eso en la ficha de insertar. Y hay algo muy importante, a ver, si por ejemplo acá por algún motivo el formato no se siguió copiando y yo quiero aplicar el mismo formato que yo puse en la parte superior, lo quiero aplicar a algo que yo ponga acá, voy a poner mi nombre, por ejemplo, profesora Cristian, y yo quiero que acá donde dice profe Cristian sea igual que acá, entonces yo vengo y digamos que tomo una especie de copia de esto, aquí se me activa esto y le voy a dar copiar formato, que es este mismo botoncito de aquí. Esto me activa esta escobita, eso quiere decir que por donde yo lo pase, eso va a tener el mismo formato que lo que yo tenía allá. Ok, listo, entonces eso más que todo con lo que es inicio. Ahora vamos a ir a insertar. En insertar tenemos varias opciones. Podemos insertar una portada, que básicamente es lo que le llamamos la presentación cuando hacemos algún trabajo, donde dice quiénes son los integrantes, de qué se trata el trabajo, etcétera, etcétera. Es muy sencillo. Cuando nosotros insertamos portada, nada más es de que cambiemos los nombres para poner realmente quiénes son los integrantes, qué tipo de trabajo es, el nombre del maestro, ¿verdad? Vamos a ver lo que es insertar tabla. Por acá tengo una cuadrícula donde yo le puedo indicar cuántas columnas. Las columnas son las que se extienden hacia el horizonte, ¿verdad? De forma horizontal. Cuántas columnas voy a hacer y cuántas filas voy a hacer. Las filas son las que se extienden de manera vertical. Pero si se fijan, tiene un límite de 10 por 8, 10 columnas por 8 filas. Entonces, si yo quiero una tabla un poco más grande, me tengo que ir acá donde dice insertar tabla, y aquí sí yo le puedo definir un número superior de tantas columnas por tantas filas. El ancho de columna siempre lo dejamos en automático para que el texto se amolde a lo que queremos hacer, y al final le damos a aceptar. Acá cuando nosotros insertamos cada uno de estos elementos, se nos despliega aquí una pestaña más que se llama herramientas de tabla o herramientas de imagen del elemento que hayamos insertado. Y acá tenemos estilos de tabla, entre los cuales pues figuran estos estilos bastante llamativos, ¿verdad? Entonces ahí nosotros ya podemos ir haciendo nuestra tabla. Supongamos que vamos a hacer nuestro horario, entonces ahí ya nosotros nada más vamos a escribiendo. Ok, ahí. Ahora, si yo miro que me salieron muy poquitas filas o muy poquitas columnas, tengo estos botoncitos que dicen más. Si yo le doy más, inserto una nueva columna. Si le doy más por acá abajo, inserto una nueva fila. Así tantas filas como sean necesarias. Ok, y aquí tenemos también en presentación, donde están algunas cosas como eliminar columnas o eliminar filas o eliminar la tabla completa. Tenemos ahí opciones para autoajustar el contenido, decir cuál va a ser el ancho y el alto de las filas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo que yo quiero un poquito más alta la fila, entonces le aumento por acá. Entonces acá miro de que ya me quedó un poquito más alta la fila, o igual si las quiero más ancha, entonces yo le aumento por acá o le disminuyo, ¿verdad? Según como yo quiera hacerlo. Ok,